En otros vídeos hemos comentado cómo hay un montón de falsificaciones en AliExpress a la venta con las que hay que tener cuidado. Hoy vamos a fijarnos en esta moneda de $1 de una onza de plata americana, que por el precio ya vemos que es absolutamente falsa, y vamos a ver si nos animamos a comprarla. Nos vamos a los detalles y vemos como en la descripción no se cortan un pelo diciendo que envío gratis 2019, estatua conmemoración de la libertad, moneda de una onza de plata fina, $1, colección de monedas de Estados Unidos americanas. Y el precio es 1,64 euros. El envío a España es 1,68, pues vamos a comprarla. Pues este es el paquete que nos ha llegado de China. Es increíble cómo puede llegar un paquete desde China por 1,26 euros. No sé cómo lo hacen en AliExpress, pero es realmente muy barato. Aquí viene la moneda. Este es el supuesto dólar de plata, que evidentemente es falso por el precio que me ha costado. Lo cual me parece alucinante que te puedan mandar esta moneda por un precio de $2 y pico desde China. Vemos que tiene muy buena pinta, que viene encapsulada y con una presentación muy buena. Lo primero que llama la atención o que extraña en esta moneda es la diferencia que hay entre el campo, que es de un espejo puro, supuestamente de un baño de plata, y el material de lo que es la figura. Sobre todo porque quizás no se puede apreciar bien en el vídeo, pero los contornos se nota como que hay un baño de plata en el campo que se redondea un poco cuando llega a la figura. Es como si la moneda fuera de un material y luego al campo le hubieran dado el baño de plata. Si comparamos con un dólar auténtico, vemos que claramente en los dólares se nota que todo es del mismo material y es plata. Aquí tenemos un dólar auténtico, no es del mismo año, pero se ve claramente cómo se nota que el material es completamente diferente. No hay esa diferencia entre el campo y la figura. Y luego aparte el tono es mucho más de plata. En el otro se nota mucha diferencia entre un baño que es excesivamente brillante y luego una figura que está en un material como muy mate, que puede ser probablemente el material del que está hecha toda la moneda. Si las ponemos juntas es muy evidente la diferencia. La de la derecha es la falsa y la de la izquierda es la auténtica, ¿veis? ¿Veis la diferencia que hay entre la falsa, lo que os decía de la diferencia del campo y la figura, y la auténtica, en la que es toda más o menos homogénea y el tono es mucho más de plata? En el reverso sucede lo mismo, ¿veis la diferencia entre una y otra? En cuanto al diámetro, comprobamos que es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Luego ahí podría colar por el diámetro, es absolutamente igual. Vamos a comprobar el peso. Primero vamos a poner al peso la buena, que nos da 31,2, que es un peso correcto, porque la onza Troy tiene 31,1 y algo más. Y ahora vamos a probar la moneda china, que vemos que nos da un peso de 28,5, que es absolutamente insuficiente. Por último, la última prueba que vamos a hacer a estas monedas es la de la acústica, la del sonido que producen. Para ello vamos a utilizar
este soporte que hemos hecho con una goma de borrar tallada para que no transmita vibraciones, y vamos a golpearlas con esta lápiz goma que hará de martillo pero sin producir marcas. Utilizaremos una aplicación que se llama Boolean Test Free. Entonces vemos que ya tenemos seleccionada la moneda, que nos indica las medidas y el peso que tiene que tener, y aquí vamos a activar el micrófono. Colocamos primero la moneda que es buena en el soporte. Vemos aquí que está ya preparado esto, la línea de frecuencias, y la golpeamos. Nos dice que hay demasiado ruido, porque hemos hecho demasiado ruido. Vamos a volver a repetir. Nos dice que es correcta. Tiene la señal de visto bueno en verde. Vamos a repetir por si acaso. Otra vez nos dice que es correcto. Vamos a poner ahora la moneda falsa. Y vamos a golpearla. Reseteamos primero esto. Evidentemente la diferencia es muy grande y nos dice claramente que es... Bueno, supongo que los que tengáis una cierta experiencia con el mundo de las monedas y sobre todo de las onzas de plata os habréis reído bastante con este vídeo, porque era evidente que esa moneda es falsa. De todas maneras, incluso en el propio AliExpress, cuando te metes en una descripción más detallada del artículo, ya dice que por dentro la moneda es de hierro y tal. Pero sin embargo, a mí no me parece una forma correcta de poner esos anuncios, porque mucha gente simplemente igual no tiene mucho conocimiento y lee exclusivamente lo que es el título. También sucede esto mismo con este tipo de monedas tanto en eBay como en Mil Anuncios, en Wallapop, en Todo Colección. Hay un montón de monedas de este tipo, que son estas chinas, que están colocadas con una descripción muy ambigua, que para una persona que no entienda mucho de monedas, desde luego se la cuelan. Y por eso creo que lo primero que hay que hacer antes de ponerse a comprar monedas de plata es intentar enterarse o comprarlas en un sitio donde realmente te den garantías. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Solo recordaros que espero vuestras aportaciones en los comentarios y que si queréis tener más información sobre todos estos temas os podéis suscribir al canal y activar la campanita para que os avisemos cuando subimos un nuevo vídeo. Hasta pronto.